Don Segundo, José Manuel Uxia. Usted en 1949, cuando fue el terremoto, estaba más o menos de unos 9 años. Más o menos. Ya. Claro. ¿Qué se acuerda usted del terremoto? ¿En dónde le cogió? A mí me cogió adentro en una playa. Ese tiempo tenían, mis abuelos, tenía abajo en la quebrada, había cebada, fuimos a cosechar cebada. Entonces, al momento que ya salimos a las 2 de la tarde, o la 1 íbamos salido, y es de la playa de abajo, cerca del río. Y le salió, yo vivía atrás, para allá de San Pedro, ahí vivía. Y entonces de ahí, al momento de llegar ya, venimos, acá había un terrenito, ese tiempo había ocas, mellocos, choclos. Entonces, mi abuela dice, vamos a traer para cocinar, tarde vamos para que lleve usted también. Y a mí me venía trayendo para que lleve habitas, melloco, choclo, hacía lo que yo puedo cargar, porque era más acá el terreno, acá San Pedro, y lo que vivíamos era en Chilintagua, San Miguel. Y entonces ahí era la casa. Y entonces al momento que ya llegamos acá en San Pedro, a un terrenito que teníamos sembrío, entonces cuando de pronto ya viene un movimiento, pues yo muchacho, pues yo riendo, cuando mi abuela se siente rápido, se coge de las matas de maíz así, y cómo se movía así. Entonces mi abuela se asusta y yo riéndose. Entonces así acabó eso. Entonces ya nos fuimos ya para atrás de la casa, cuando ya había caído la casa de mi abuela. Ya se había caído al suelo. Y nosotros vivíamos al ladito, así como esta casa, así. Mi abuelo aquí y nosotros así. Entonces la casa de mi papá, de nosotros que yo vivía, ya había estado partida las paredes ya. Pero no había caído, pero había sido partido ya, como era adobe, tierra. Y ahí, entonces, eso pasó y entonces la tierra quedaba moviendo. Siempre sabía estar más temblando a cada momento. Eso me acuerdo y sí me daba miedo, muchacho. Y entonces oíamos que viene, así como ahora dan ayuda a toda parte, pues no, sí, en casos. Entonces venían unas ayudas que venían de exterior, no sé dónde, venían tanto de cobijas, ropa, alimentos, a Píllaro. Y nosotros, con mi difunto papá, nos fuimos. Íbamos ese tiempo, a pie andábamos. Yo me acuerdo. Íbamos de aquí y atrás a Píllaro a pie y regresar a pie. Entonces así oímos que están dando, entonces nosotros nos fuimos. Entonces a nosotros, como éramos indígenas del campo, no les daba nada, solo a ellos del pueblo nomás. 3 días anduvimos, yo me acuerdo. Y entonces esos caminos era todito tapado, las casas hacia al camino, de ese lado las casas al camino, todo. Y nosotros por debajito pasábamos así, para llegar abajo a la plaza que es ahora Mercado San Juan. Ahí era. Entonces se cayó todito, por ejemplo, el hospital, la iglesia, todito, en Pampa, todito, en Pampa. Entonces abajo le hicieron una media horita con cines para celebrar misa en San Juan. Entonces, como digo, tres días fuimos y no nos dieron nada. Ahí había cuánto que les daban así entre ellos nomás. No cogimos nada. Y ahí mejor cuando estuve, ahí había nada más que acá en Bapán Chico había una chulla escuela. No había más, ahí estudiábamos toditos. Y había aquí en San Andrés, no había más escuelas como ahora había toda parte. Ahora es lo que van al milenio. Entonces, solo ahí había escuela. Entonces ahí en la escuela mejor nos dieron una cobijita y ahí me dieron una cobija y como es la leche en polvo. La de Chaclín. Sí, nada más. No dio más nada. No hemos cogido nada, ningún alimento, nada. ¿Y esta casita aquí es de su suegro? Sí, ¿de qué tiempo sabría ser que me estuviera hecho para vivir aquí?
Entonces, como ya se murió, entonces se quedó dado a los hijos, entonces de un heredero de una hija, eso quedó aquí. Y nosotros le dijimos que nos vendiera y nos vendió una heredera, una hermana. Entonces eso... ¿Y usted sabe cómo era la costumbre antes para hacer la casa? Claro, Porque antes había una costumbre, cuando iban a hacer la casa, hacían una minga, pues. Exactamente. ¿Cómo era eso? Era una minga ahí, nada más que tenía un churo para pitar, entonces la gente venía nomás a la minga, pues ahí no necesitaba pagar nada. O a su vez, bueno, ya sabía, entonces la vecindad venía nomás a hacer mingas. Entonces, por ejemplo, para sacar estas maderas, para traer de lejos, de los bosques, entonces necesitaba bastante gente, y entonces ahí hacían chicha, mote, trago, entonces ahí traían esas maderas gruesas pues, para poner aquí para los artesanos ya sigan trabajando ya. Entonces, y ahí se hacía, por ejemplo, en casos de estos así, duraban unos 3 meses, así. 3 semanas, diré. 3 semanas. Y era demoroso el trabajo, porque era de cuadrar las maderas. Le iban labrando, pues. Exacto, con hacha. Con hacha, o ¿cómo se llama? O hachuela. Hachuela, hacha. Con eso se cuadraba y es así. Sí, le tiraban piola entonces. Exacto, tirando piola, entonces así se hacía, todo. Y, por ejemplo, para las tablas, para las tiras que es para poner la teja, el tejado, había una sierra grande, sierra de hilo se llamaba. Eso se hacía entre dos, se hacía días enteros, de cerrar a mano, no como ahora hay máquinas para hacer tablas, para hacer... Todo pues abre esa máquina nomás. Ahí era así, todo a mano. Para hacer así puertas a mano. Todo a mano. Ya. ¿Y cómo hacían para poner el bareque? Porque como que le iban amarrando el carrizo, ¿cómo era eso? Eso primerito ponen palos así, a la distancia de unos 40, 50. Entonces, ahí se va amarrando el carrizo. 2 carrizos a un lado y 2 carrizos atrás. Entonces ahí se va amarrando. ¿Y cómo se llamaba esa piola con la que amarraban el carrizo? Eso se llamaba más antes chilpe o soguilla. ¿De qué sacaban el chilpe? Del cabullo blanco. El cabullo blanco hacían esos chilpes o soguillas. Entonces con eso es así, con eso está amarrado y existe hasta ahora. Y no se pudre. ¿Y luego cómo hacían para...? Y ahí vuelta, se moja la tierra. La tierra se le hace bastante con asadón, bota agua, bota paja, porque con paja es ese barro que le hacen para meter ahí. Entonces eso le pisan a pie nomás. Le pisan, entonces eso ya, el momento que ya está bien, entonces ahí se hacen unas bolas así y siguen cargando y ponen nomás hacia la pared. Metiendo en los carrizos así, la mano, y ya le igualan. Mete otra bola así, sigue igualando. Así se hacía. Ya. Igual para encima. Entonces ya aquí tenían que hacer unas bolas, los peones, tirar para encima y otro coge para meter así ahí en el carrizo. Y aquí se tiraba. Entonces ahí se le metía. Entonces ahí seguía igualando, es así igualito. Y para inducirle así como queda así lisito. Ahí así mismo se iguala con un bailejo. Lo igualan bien y nada más y ya se hacen de blanquear así, ¿no? Como está así. Por ejemplo, ese tumbado es de carrizo, de estera de carrizo. Es así, eso le ponen... le ponían una estera. Una estera de carrizo. Ya. Entonces eso le amarran encima con alambre. Entonces, una vez amarrado ya bien rectito, entonces ahí le pegan el barro, la tierra, el lodo. Ahí le pegan para arriba y dejan que seque ahí. Así es eso.
Ya. ¿Y el baile? ¿Cuándo era el baile? Porque hacían baile también pues, para construir la casa. ¿Dónde? Hacían un baile cuando No, construían. cuando terminaba. Por eso. Cuando terminaba, Cuando, hacía me parece que cuando ponían la cruz. ¿Cómo era la costumbre de la cruz? la costumbre de la cruz, por ejemplo, ya está cerca de terminar. Entonces, o sea que mañana va a terminar, ya calculan los maestros que ya va a terminar mañana. Entonces, tiene que coger a uno que tenga la bondad de poner la cruz, El compadre. el compadre hacer que bendizca la cruz. Entonces, ahí era la costumbre, el compadre ir donde el padre, decir que tenga la bondad de venir a la casa a bendecir la casa y la cruz. Entonces el padre venía, bendecía la casa, todo el vuelo, y entonces ya bendeciendo, ya iba, entonces ahorita ya de que bendezca todo, entonces ahí le bendecía la cruz, y ahí se iba el padre. Entonces ahí el compadre tenía que subir con la cruz por la escalera a dar al maestro que está colocando encima. Ya. Entonces ahí colocaba. Entonces de ahí ya el compadre bajaba, entregaba al maestro que está colocando nomás. Entonces él colocaba y después ya bajaba. Entonces de ahí ya, mientras el compadre tenía que venir con su música. Ese tiempo, música de cuerda, violín, guitarra y arpa. Entonces esa era la tradición. Entonces eso ya el compadre era que él tenía que traer al padre para que bendizca la música y sus varos para que se sirvan aquí. Así era la costumbre. Y ahí sí el baile, ahí sí. Ya baile toda la noche, claro. No como ahora, máximo en las fiestas ahora no dejan toda la noche, nada más que hasta las 2 creo, hasta la 1. Ay, amanecían nomás. Toda fiesta era así. Y los cuyes no faltaban. Los cuyes. Los cuyes. Entonces eso era. Así era la costumbre. Ya. Otra cosa, y la costumbre de la leña. Porque veo que usted tiene aquí leña ya embodegada. Sí. ¿Cómo es la costumbre de la leña? La leña acostumbramos así para cocinar, por ejemplo, con cosas bastante, por ejemplo, para cocinar para las papas, para los chanchos, así. Pero eso ahora, pero ya antiguamente hablemos, ¿cómo era antiguamente? Antiguamente eso era, ya como ya solo con eso se vivía. Sí. Después hubo las cocinas, ahora que hay cocinas. Y hay solo con la leña. Y entonces, cuando igual los fósforos no ocupaban mucho, tenían que ir a pedir la candela en donde que está ya humeando la casa. Allá iban con una tejita o con un platito, ir a pedir en donde que está saliendo el humo de la casa, a pedir, entonces que eso le prendían. Así era. Y eso sí, prohibido negar la candela. La candela y el agua no se niega al vecino. Ya. Entonces, tenían que, como digo, ir a pedir. Íbamos. Yo con mis finados papás vivía yo, para atrás de San Miguel. Ya. Y usted ya, con este tipo de leña, usted ya era de la clase media. Porque claro. antiguamente había también el pobre y la clase media. El pobre era el que iba y cogía las hojitas, sí, el challe, ¿no es cierto? Así es. Y el de la clase media ya tenía ya madera gruesa, en otras palabras, algo así, ¿no? Ya. ¿Cómo era eso? Bueno, eso, claro, como todo el mundo se cocinaba con leña, todo el mundo, así sea de clase media, lo que sea, todos tenían que coger la leña. Claro, así sea ricos y pobres. Tenían que coger porque tenían que coger. ¿Con qué van a cocinar? Así ahí había bosques, lo que quiera. Yo también tenía aquí bosques sin que viré, puede hacer que con el viento viraba los árboles a la casa. Entonces, de los bosques se juntaba las hoja por hoja. Cosa que los bosques barriditos, ahora veo los bosques por ahí, y no hay mucho, pero así las hojas ahí pudriendo. Antes se las ocupaba para cocinar. Más antes para todo, pues para todo. Y producía. Nunca he estado botando abono químico, nunca he estado fumigando, yendo a comprar, nada. Entonces cosechaba nomás esos granos, era sano. Y ahora, si no se fumiga con esos venenos, no produce.
Entonces así era más antes. Todo granito sembraba y... ¿Y en esta zona qué era lo que más sembraban? ¿Dónde? En esta zona, ¿qué era lo que más sembraban ustedes antes? Más lo que sembraban así, tal como ahora. Bueno, ahora no sembramos mucho porque por la hierba de los animales. No se hace. Claro, antes no era tanta hierba. Antes porque bueno, poca gente y producía bastante grano ahí mismo, producía dentro del maíz o papas, producía bastante hierba, entonces ya se cogía nomás. Entonces ahora no produce, será por lo que se bota esos venenos o abonos químicos, será, que no cría otra hierba. Entonces por eso toca hacer polcheros. Más antes del terreno dentro del maíz, de papas, se cogía la hierba, lo que quiera. Y lo que sembraban el maíz, cosechaban ya el grano, Sí. pero la mata en sí le arrumaban. ¿Cómo se llamaba eso que arrumaban ahí? La hoja. Sí, ¿cómo se llamaba? Un nombre tenía ese bulto. Sí, entonces eso se llamaba banco de hoja para dar de comer a los animales. Con eso se mantenían los animales. Banco de hoja. Eso cuando está sequito se hacía unos grandes pilas. Grandes. Sí, acá en San Andrés, por acá por Guapante, chico, todavía he visto esa costumbre que todavía le arruman. Sí. Para acá no hay, pero allá todavía mantienen esa costumbre. Sí, tiene que ser, claro, por ahí sí siembran bastante maíz. Ya. Sí, En sí. este tiempo viene a perderse. Ajá. Sí, así era la costumbre. Ya. Entonces, antes sembraban el maíz, Sí, más el la maíz. oca. Había maíz, papas, ocas, milloco, habas, trigo, cebada, quinoa. Quinoa producía, pero el de ahora ya no se siembra. Ya no sembramos del maíz, pero la quinoa. Y el tiempo también, más antes llovía duro. Y ahora nada más que un poco llueve, no llueve como más antes, con unos tronidos, relámpagos, granizadas, tempestades, cargaba terrenos, cargaba... Así hacía daños. Y ahora no. Ya. Y usted a lo mejor también se acuerde de la vía Ambato Píllaro. ¿Cómo era esa vía? Porque ahora ya es otra cosa, pero antiguamente ¿cómo era? Del terremoto, en el tiempo del terremoto no había ni vía. En tiempos de terremoto, ¿no? Pues, Era un chaquiñán nomás era. exacto. ¿Cómo era eso? Era todito como era destruido. Ya después de eso le hicieron de arreglar el camino, entonces ya después le hicieron empedrado. De lo empedrado ya después hacen voltar el asfalto. Igual, más antes yo me recuerdo de Ambato a Quito, solo empedrado hasta llegar a Quito. Todito era empedrado. Entonces, ¿y ahora cómo es? Asfaltado. Ahora es asfaltado. ¿Y se acuerda del puente que ha habido abajo? Dicen que ha habido un puente de madera ahí. Aquí abajo, en la vía Ambato Píllaro. Entrando por aquí. Sí, allá, yendo por Ambato. Verá, Culapachán. Sí, Culapachán, sí. No, yo no he visto que ha sido de madera. Así me cuentan, ha sido un puente de madera con una cubierta, me cuentan. Haya sido más antes, cuando yo vi, sí había, ahora que es el puente actual, Sí, más acá, más abajo a la esquina, sí. ahí está un puente, así a la curva, ahí está un puente, pero era de hormigón mismo. Sí, pero antes de ese puente ha habido ahí un puente puede de ser, madera puede con ser. una cubierta. Pues eso no lo he visto, Ya. no lo he visto. Y después hicieron vuelta acá arriba, Sí. Claro, sería el tiempo de Doctor Cortés, no, Sí. ahora último. sí, porque era yendo por ahí, así daba la vuelta, toda la curva era el puente. Me parece que era primero tendido los palos y sobre eso hecho hormigón, una cosa así, pero el techo no lo he visto, no había techo. Doña Blanquita, ¿cómo era la costumbre antes de los granos que tenían en el soberano? Antes era la costumbre, desde que yo me acuerdo, mis padres han sembrado el maíz, el morocho, era la costumbre de ahí mismo, si Dios nos ha dado el choclo, de ahí mismo hacíamos una coladita, un cocinadito, unas humitas, y cuando ya secaba,
deshojábamos, poníamos en el soberano de carrizo para poder ir comiendo poquito a poquito. Eso hacíamos un polvo para hacer una coladita, unas bolitas, unas tortillitas, y con eso hemos sobrevivido hasta el día de ahora. Ahora este tiempo sí ya es arroz, fideo, avena, ya no se cultiva, ya no tenemos ahora este tiempo en el soberano, nada. Los que más así, yo como nosotros antiguos, sembramos un poquito para probar, comer, así, nada más. El estudio era, como digo, más antes, no como ahora hacen comprar en el primer año, hacen comprar muchachos o muchachas chicas no saben ni para qué sirve y hacen comprar todo eso y lo más que hacen gastar por gusto. Y nosotros más antes, cuando yo entré de 7 años, primer grado, nada más que un cuaderno o una libreta y un lápiz, nada más eso hizo comprar. Y con eso, hasta que termine, andábamos con ese lápiz, con ese que terminaba, vuelta nos compraba. Entonces con ese hemos estudiado. Y una pizarra, esa pizarra valía para volver a escribir y volver a escribir otra vez borrándole. Entonces esa era la pizarra que se llamaba. Entonces con ese hemos estudiado. Entonces nosotros en cuadernos había ese tiempo gramática, geografía, historias, todo eso. Entonces ahí nos comprábamos esos libros. Ahí nada más que el profesor, él sabía tener y él nos daba a que nos escriba, ¿cómo es? Dictados. Dictaba esas historias, gramáticas, todo eso, todo lo que es. Entonces yo no soy estudiado nada más que hasta 4º grado, no soy estudiado mucho, pero yo sí me recuerdo que era historia, gramática, ciencias, como es matemáticas, todo eso. Ahora hacen comprar todos esos libros, pero en ese tiempo el director traía esos libros, entonces el profesor, él dictaba y nosotros en el cuaderno todas esas cosas teníamos que escribir. Y eso estudiábamos y él volvía a preguntar a ver qué han aprendido, qué entienden en las historias, en gramáticas, todo eso.